se han preguntado cómo han cambiado los juegos de ahora contra los de antes? El día de hoy vamos a hablar de eso. ¡Hola Freaky Fans! El día de hoy les voy a hablar sobre cómo han cambiado los juegos de antes contra los de ahora. Vamos a explorar varios puntos, así que empecemos. Empecemos con los diseños y gráficos. Los diseños de los personajes han cambiado mucho. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, Donkey Kong. Donkey Kong solo es un gorila, no tiene mucho trasfondo. Por otro lado, Mario es algo parecido, solo es un plomeo, aunque sus colores lo hacen resaltar mucho. Por otro lado, de ejemplo de diseños actuales, tenemos a los Soltitlecos, de Mario Odyssey. Estos tienen un trasfondo un poco más grande. Los colores que son folclóricos de México, el que sean calaveras representando el Día de Muertos y, obvio, sus sombreros mexicanos. Otros ejemplos son Pokémon. Charmander solo es una lagartija naranja que en la punta de su cola tiene una pequeña llama. Por otro lado, Skeledirge tiene demasiado trasfondo. No vamos a hablar de eso porque si no se extendería mucho esto. Por otro lado, los gráficos es algo que es muy obvio que ha cambiado con el tiempo. Antes todo era píxel. No es porque ellos lo quisieran así, es porque las limitaciones lo hacían así. No podían hacer mucho con el espacio que tenían. Tenían que hacerlo pequeño pero funcional. A diferencia de actualmente, que son 3D, más detallados y, obvio, más realistas. Esto ha cambiado mucho, aunque es algo obvio que iba a pasar. Seguimos con la música. La música de los juegos ha cambiado con el tiempo. Por decirlo así, antes la música de los juegos tenía una especie de tono píxel. Sé que es raro decirlo, pero espero que me entiendan. Esto no es porque combinara con el diseño píxel de los juegos de antes. Es por el espacio, el cual era muy limitado. Tenían que hacer el ruido de esta forma para que la música sí pudiera entrar. Esto se debe a que antes lo más importante es que el juego funcionara bien y no se enfocaban tanto en el apartado musical, a diferencia de actualmente que ya tienen más espacio para hacer lo que quieran con la música. Por ende, actualmente es más avanzada. Continuamos con la historia y profundidad. Tomemos un ejemplo. El primer Super Mario y Mario Galaxy. La historia del primer Mario no es muy extensa. Solo es que Bowser secuestró a la princesa Peach y nosotros tenemos que rescatarla. Nada más allá. Por otro lado, en Galaxy, tenemos una trama con la historia de Rosalina. Y el por qué es la protectora del universo y la madre de los destellos. El hecho de cómo ha cambiado la historia en los juegos se debe a lo que dijimos ya hace rato. Antes se enfocaban en que el juego funcionara bien, ya que sin buen funcionamiento no había un buen juego. Actualmente ya no es tan difícil asegurarse de eso, por lo que igualmente con la música le pueden dar más espacio a la historia. Ya para terminar, hablemos de la dificultad. Esto era algo que obviamente teníamos que hablar. La dificultad entre los juegos de antes y los de ahora es algo muy evidente que ha cambiado. Antes los juegos eran complicados y cuando lograbas pasar una parte o el mismo juego, te sentías muy orgulloso de ti, como si hubieras logrado algo casi imposible. En la actualidad y con los juegos de antes no es así. La satisfacción personal la sientes ya cuando terminaste el juego. Esto se debe a que, a diferencia de antes, los juegos actuales no son tan complicados, son más sencillos. Un ejemplo que tengo muy grabado en mi mente es Castlevania Symphony of the Night. En una parte del juego tienes que enfrentarte a una copia de Alucard, el protagonista. Esta es una batalla difícil, pero cuando lo logras, sientes que hiciste algo casi imposible. Otro ejemplo muy evidente sería Pokémon. La dificultad de los juegos de Pokémon con los de antes contra los de ahora ha cambiado mucho. Antes los juegos de Pokémon tenían un progreso lineal. Tenías que seguirlo sí o sí, a diferencia de la actualidad, que tienes todo un mundo abierto por explorar. Esto a simple vista no se parece que los juegos de Pokémon de antes son más difíciles, pero todo radica en una mecánica de Pokémon, las CMTs. Estas son una mecánica que solo puedes usar con ciertos Pokémon. Tienes que usarlas obligatoriamente para avanzar. Las MTs ya no existen actualmente, fueron totalmente olvidadas y no creo que las volvamos a ver,
Esto se debe a que el mundo abierto es todo lo que necesitas. No necesitas MTs obligatorios para avanzar. Asimismo, los combates de los juegos de Pokémon de antes eran más difíciles. Esto no se debe a que la IA de los rivales fuera más avanzada. Se debe a que tu progreso de niveles era más complicado. Tenías que entrenar a tus Pokémon por separado. Si no, uno podría ser más fuerte que el resto del equipo. En conclusión, en mi opinión personal, no creo que los juegos de antes o los de ahora sean mejor que el otro. Creo que todos los juegos tienen sus defectos, sus pros y sus contras. Ningún juego es perfecto. Al fin y al cabo, los juegos son para divertirse, no para juzgarse. Si les gustó el video, recuerden dar su like, suscribirse y activar la campanita. Si quieren ver videos sobre juegos, tops, anime y tokusatsu, recuerden explorar nuestro canal. ¡Adiós, Friki Fans!